casa de Dios es nuestra casa. Betel San Luis Potosí, la casa de Dios es nuestra casa. Muy buenos días. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala. Quiero pedirles por favor que abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 21. Hechos capítulo 3, versículos del 17 al 21. ¿Lo tienen listo? Vamos a leerlo todos juntos en voz alta y en la forma más pausada que podamos hacer nuestra lectura y entonada. ¿Están listos? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Adelante. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Padre amado, te damos gracias por tu amor, Dios, y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú provees para nosotros los recursos a través de tu Espíritu Santo, lo que necesitamos, Señor, de tal manera que las cosas puedan ser conforme al deseo de tu corazón en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Este es un pasaje que tiene como contexto un momento en el que los apóstoles realizan milagros delante de la nación, donde también la palabra de Dios es expresada de una manera clara y contundente, y donde hay respuestas a esa predicación de la palabra. Y uno de los indicadores que tenemos aquí es que la respuesta que los apóstoles le dan a la gente tiene que ver con un término que en alguna forma ha perdido actualidad en nuestra iglesia, en nuestra práctica, en nuestro caminar. Y el término es arrepentíos. La respuesta que las personas reciben es arrepiéntanse. Y hay muchas razones por las cuales nosotros dejamos de hacer cosas que debemos hacer y hacemos cosas que no debiéramos hacer. Aquí en este pasaje hay una acusación directa que los apóstoles le hacen al pueblo y le dicen: por causa de ustedes, Cristo murió. Él fue llevado a la cruz a causa de que ustedes no quisieron conocerlo.
no quisieron aceptarlo. Pero el apóstol, y a partir de donde nosotros empezamos a leer, les otorga una justificación. Y le dice, bueno, pero nosotros entendemos, hay dos cosas que propician esa conducta de ustedes. Número uno es ignorancia. Dígalo en voz alta. Ignorancia. La ignorancia, como hemos mencionado en otras ocasiones, es uno de los conflictos más graves que el ser humano puede tener y que lo lleva a perderse de disfrutar cosas a las que tiene acceso, y que también lo lleva a realizar cosas que lo destruyen, la ignorancia. Dicen que había una persona que por alguna razón tuvo que abordar un ferrocarril. Su viaje iba a durar bastantes horas y él abordó el tren. Y él veía que cuando era la hora de la comida, la gente se levantaba de su vagón y se iban a meter a otro vagón que era el restaurante. Y él se quedaba allí, en su lugar. Los demás ya se van. Y los veía que regresaban, y los veía que se iban a mediodía, y los veía que volvían a ir en la noche. Y pues él se iba muy quietecito allí en su lugar. Y cuando ya estaba por terminar el viaje, uno de sus compañeros y le dijo, oiga, ¿y usted por qué no va al vagón del restaurante? Y él le dijo, pues es que yo nada más compré mi boleto para viajar. ¿Y no le dijeron que ese boleto le daba derecho a participar de la comida? No, dijo, no me dijeron, yo no sabía. Ah, bueno, pues qué lástima, ya se perdió todas las comidas y llegó en ayuno al lugar donde él iba a viajar. ¿Por qué? Por ignorancia. Hay muchísimas cosas que nos privan de privilegios y otras cosas que también nosotros atraemos con consecuencias malas para nuestra vida. ¿Por qué? Por ignorancia. Hay cosas que nosotros comemos y que nos causan daño. ¿Y por qué lo hacemos? Muchas veces lo hacemos por ignorancia. Es que no sé, yo no sabía que eso a mí me causaba un problema, ignorancia. Y aquí la respuesta que hay es, yo sé, Pedro hablando, y le dice, yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Y en cierta forma, la ignorancia de ustedes, pues permitió que sucedieran cosas que Dios ya tenía programadas. Por eso el rey David aquí en el Salmo 51 que hace 8 días estábamos analizando, le dice a Dios, Dios, pues estas cosas pasaron para que tú seas reconocido por puro en tu juicio. A la hora que yo me compare contigo, pues yo voy a salir descalificado. Yo voy a ser reprobado, pero tú eres puro, tú eres santo. Entonces tu santidad brilla contra mi vida conflictiva. Y aquí el apóstol Pedro les da una receta. Voy a releer lo que está aquí. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. Entonces, bueno, pues ya las fallas, los recursos
de ignorancia que ustedes han exhibido, Dios los ha ocupado para bendición. Porque todas las cosas que nosotros hacemos, aún aquellas que están mal, Dios las usa para bendecir nuestras vidas. Y no quiero que pensemos como algunas personas acusaban a Pablo y decían, pues entonces hay que hacer males para que vengan bienes. No, ese no es el proyecto de Dios. Son males que ocurren en razón de nuestra ignorancia. Pero hay otras razones para hacer las cosas mal. ¿Qué otras razones saben ustedes para que nosotros hagamos las cosas mal? Simplemente porque me gusta hacer eso. Por capricho. Ahora yo voy a hacer las cosas por capricho. ¿Por qué otra razón? Por rebeldía. Por orgullo. Por acciones de ganas de desobedecer. Todas estas situaciones conforman nuestra vida, nuestro caminar diario. Y ahora nosotros podríamos añadir a esta palabra que dice el apóstol Pedro: yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, pero le decía, hay más razones por las cuales nosotros hacemos las cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero aquí el apóstol finalmente nos da una receta. Y si usted hace las cosas por ignorancia, o las hace por rebeldía, o las hace por capricho, o las hace por gusto, por lo que sea, finalmente el resultado, si las cosas no son correctas, será igualmente malo. Y la receta también para enderezar eso será la misma. El apóstol Pedro dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento fundamentalmente es cambio. Dígalo en voz alta. Es cambio. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cambios en nuestra vida personal? ¿Cuántos necesitan? Levanten la mano los que saben que necesitan cambios. Yo necesito muchos. No sé cuántos necesita usted, pero todos necesitamos cambiar. El problema por el que a veces nosotros no, o pensamos, yo creo que yo no necesito cambios. ¿Sabe cuál es? Orgullo, soberbia, vanidad, necedad, altivez y sobre todo ignorancia. Esto es tremendo. Ahorita, bueno, en un taller que estamos teniendo ahorita en liderazgo, estamos trabajando los líderes de la iglesia, las personas que van a conducir juntamente con la pastoral y el consejo el trabajo del año 2024. Y estamos haciendo ejercicios. El hermano Sebastián nos ponía uno y dice: esta hoja es un espejo para usted y tiene que llenarla de esta y de esta y de esta manera. Y sabe que salen muchas cosas que nosotros no queremos mirar. Porque allí nos dice, a ver, aquí van a escribir ustedes cuáles son las debilidades que usted tiene como persona. ¿Tenemos debilidades? Yo sí. Yo hasta empiezo a escribir y luego le tapo así en mi hoja, que nadie tenga acceso. Pero ¿sabe qué? Eso también es ignorancia.
Hay otro ejercicio que nos ponen desde que estábamos en la escuela. Es un ejercicio. Si gustan esta puerta de aquí, Jesús, que esta puerta no esté totalmente abierta porque hay un poquito de corriente de aire ahorita, que esté semi abierta. Hay un ejercicio que le digo, nos lo ponían desde la escuela y tiene que ver con nuestra personalidad y las áreas de nuestra conducta. Ese ejercicio le llaman la ventana de Johari, es una persona que diseñó eso. Y lo divide en 4 cuadrantes. Y ahí dice que esos cuadrantes hablan de lo que es claro en nuestra vida, de lo que es gris y de lo que es oscuro. Hay 2 columnas, digo 2 líneas que son grises. ¿Con qué tiene que ver esto? En un cuadrito dice, aparecen las cosas que usted sabe. O sea, ahí aparecen, si usted tiene debilidades y usted dice, estas debilidades yo las sé que las tengo. Pero también la demás gente sabe que yo las tengo. Entonces se le llama, es un área muy iluminada, muy clara. Yo sé lo que está mal en mi vida y sé lo que, y los demás también lo saben. Pero hay otra área, otro cuadrante, y ese cuadrante tiene que ver con las cosas que yo sé que son mis debilidades, pero los demás no las saben, porque las sé ocultar bastante bien o porque los demás no son suficientemente observadores. Entonces es un área gris. ¿Por qué? Porque yo sé las cosas, pero los demás no las saben. Y hay otro cuadrante que dice o que habla de las cosas que otros saben, pero yo no sé. No me he dado cuenta. Y hay otro cuadrante en el que ni yo sé ni otras personas saben. Ese es un área muy oscura de mi vida, de mi conducta, de mi comportamiento, porque allí ni yo sé ni los demás tampoco saben. Usted va a decir, hermano, ¿y eso tiene que ver algo con la palabra de Dios? Sí. El Salmo 19 dice, examíname, oh Jehová, y conoce mis pensamientos. Por favor, Señor, dame una revisada. Quiero que cheques mi manera de pensar, mis pensamientos. Y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, por favor, en el camino eterno. El salmista sabía eso. Que hay cosas en mi vida que están ocultas, o están ocultas para mí, o están ocultas para otros, o están ocultas para todos, pero que el problema allí está. Y que eso origina conflictos y desaciertos en mi vida. Y quiero decirles que esto ocurre en todas las áreas de lo que nosotros somos. Pero nos cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me pusieron eso, yo quedé totalmente desconcertado. La persona que nos decía, ¿y quieres saber lo que otros ven en ti y tú no lo ves? ¿O no lo quieres ver? Pregúntales. ¿Sabe qué? Eso no nos gusta. Oye, papá, dime por favor cuáles son las áreas
que tú ves que están mal en mi vida? Porque me gustaría tener cambios. Esposo, ¿me podrías decir qué áreas tú ves que están mal en mi vida? Porque me gustaría tener cambios. El salmista era muy concreto con Dios y le hablaba a Dios y le decía: Señor, por favor, ayúdame, revísame el pensamiento, revisa mi corazón, revisa lo profundo de lo que yo soy. Porque es muy fácil que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. ¿Sí sabe eso? Jeremías dice: engañoso y perverso es el corazón. Y dice: más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Qué quiere decir esto de que el corazón es engañoso y perverso? Que aún, hermanos, en las cosas que son o que según nosotros son cosas correctas, nosotros podemos engañarnos y hacerlas buscando reconocimiento para nosotros, buscando gloria para nosotros y perdiendo la perspectiva de las cosas de Dios y del reconocimiento que nosotros le debemos a Dios. Cada día, hermanos, hemos estado caminando, estamos avanzando en nuestro pensamiento, en nuestra iglesia, acerca del deseo y el anhelo de Dios para nuestra vida. Estamos caminando, estamos avanzando, pero Dios quiere mucho más de cada uno de nosotros. Dios no se va a conformar hasta mirar que nuestras vidas están rindiendo el fruto que Él anhela, que es su corazón de Él el que está dándonos reconocimiento, no nosotros. Nosotros somos muy indulgentes con nosotros mismos. ¿Sí sabe usted eso? Nosotros solemos ser muy severos con los demás, pero con nosotros somos muy indulgentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos justificarnos nuestra mala conducta fácilmente. La del vecino no, porque él es malo. Y entre más malo se ve él, pienso que yo me veo más bueno, ¿verdad? No, yo no soy tan malo. Él está muy mal. Y en cuanto yo pueda echarle tierra a él, lo más que pueda echarle tierra, yo pienso: entonces yo aparezco como más bueno. ¿Me captan? Por eso dice la palabra: el corazón nuestro es engañoso y perverso. Nuestra lucha, hermanos, va más allá de dejar de hacer cosas que no son correctas. Va hasta el nivel donde nosotros podemos encontrarnos con nuestro corazón delante de Dios. Por eso Pedro les dice: arrepentíos. ¿Y qué cosa quiere decir arrepentimiento? Ya dijimos, es cambio. ¿En qué áreas de mi vida tengo que cambiar? En mi manera de pensar. Ay, hermano, yo creo que yo estoy bien. ¿Cómo que tengo que cambiar mi manera de pensar? Yo creo que estoy bien. Creo que hago las cosas bien. Porque si usted se fija, yo vengo todos los domingos. Y hay algunos que nada más vienen
una vez por mes. Entonces yo estoy bien. Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos? Bueno, no, eso no se lo voy a preguntar porque van a decir, nos metemos en problemas, pero habíamos personas que cuando estábamos en la escuela le tirábamos al 6. Y dice, ya con un 6, ya. Decía una hija de un hermano, su hermana había sido de puros 10 y 9 en la escuela. Entonces cuando ella era hija menor, cuando llegó ahí a la escuela, en el grado que su hermana había estado, le checaron los apellidos y le dijo, mira, de casualidad ¿no es hermana de fulana de tal? Sí, le dijo, sí, somos hermanos. Bueno, le dijo, esa niña era de puros 9 y 10. Esperó lo mismo de ti. E inmediatamente fue con su papá a su casa y le dijo, mira papá, yo quiero hablar las cosas así contigo. Yo creo que con un 7, pues ya pasamos. Y un 8, pues yo creo que ya está muy bien, le dijo, y más para arriba eso ya es vanidad. Nosotros siempre arreglamos las cosas, ¿no? Para decir, no, yo con un 6 ya, estoy bien con un 6. ¿Dónde está Sebastián? Ya se me escabulló Sebastián. Pero él nos estaba dando una… Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. ¿Quién fue ese presidente de Estados Unidos que estaba perdiendo una guerra? Ándele, así como dijo la hermana. Igualito. Bueno, lo importante es lo que él dijo. Él les dijo, nosotros estamos perdiendo la guerra porque cada persona hace lo que tiene que hacer. ¿Lo captan? Cada persona hace lo que tiene que hacer. Y dice, y nosotros necesitamos que cada persona haga lo que tiene que hacer y más que eso. ¿Piensa así el Señor Jesús? ¿Así piensa Él? Cuando Él vino a pedirle cuentas a sus siervos en la parábola que Él presentó, les pidió cuentas a sus siervos y al final llegó uno que no había hecho más que lo que tenía que hacer según él creyó. Y le dijo, Señor, mira, la verdad yo tuve miedo, ya te conozco cómo eres, ya sé cómo eres. Entonces mejor agarré tu dinero que me diste y ya fui y lo guardé, lo enterré un rato y ahorita que ya regresaste, pues aquí está lo que es tuyo. Pero los demás ganaron algo. ¿Tú qué ganaste? No, yo no gané nada. Yo nada más me conformé con hacer lo que tenía que hacer y san se acabó. Y fíjese lo que el Señor le dice, yo te juzgo por tus propias palabras. Tú sabías que yo soy una persona que ciego donde no sembré. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. ¿Cómo vienes a sembrar, a querer cegar si no sembraste nada? Y tú sabías que yo recojo donde no esparcí. Ilógico. ¿Cómo puedo yo recoger donde no esparcí? ¿Qué quiere decir? Que la lógica es que nosotros vayamos más allá de lo que nosotros creemos que es normal. El Señor Jesús en una ocasión pasó cerca de una higuera y dice que él tenía hambre. Y fue a la higuera y dice que no encontró ningún fruto. Y el Señor maldijo a la higuera y le dijo,
nunca nadie coma fruto de ti. Ninguna persona que coma fruto de ti. Porque el día que yo quise encontrar algo, no encontré más que puras hojas. Y Marcos añade una anotación y dice: y no era tiempo de higos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice Raúl? ¿Sabe qué dice? Si cuando no es tiempo de higos, quiero higos, imagínate cuando sea temporada lo que te voy a pedir. Así, no, hermano, eso no va con mi lógica, no va con nuestra lógica, va con la lógica de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que venir y pedirle: Señor, por favor, haz tu tarea conmigo. Yo soy una persona que está esperando un 6, Señor. Yo soy una persona que está checando para ver si es tiempo de higos o no es tiempo de higos, para ver si doy o no doy. Y Dios dice: cambia tu manera de pensar. Empieza a pensar con la mente de Cristo. Pablo dice: mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Esto es, tener la mente de Cristo es cambiar nuestro pensamiento y tener el que la palabra de Dios dice. Aunque sea ilógico. Ay, hermano, pero ¿cómo puedo yo ir contra la lógica? Este es el punto. El pensamiento de Dios nos puede hacer que nosotros tengamos frutos contra la lógica. Dígalo en voz alta: frutos contra la lógica. Y yo creo que en la eternidad nos vamos a encontrar con sorpresas cuando Dios premie a las personas, porque va a haber gente que dio frutos contra la lógica. Y nosotros vamos a decir: pero ¿cómo pudo ser eso? No tenía los recursos. ¿David era una persona que caminaba contra la lógica? David era una persona, no estoy hablando de David pecador, el David normal. ¿Era una persona que caminaba contra la lógica? Él era muy jovencito. Él no era guerrero, él no estaba adiestrado, él no tenía fuerza. El gigante estaba muy grandote y él era pequeñito, pero él lo venció. Había peleado con leones, con osos, y los había vencido. Él caminaba contra la lógica. Ahora, ¿cuál era la razón de que él caminaba contra la lógica? Él confiaba en Dios. Cuando él habló con el gigante, le dice: mira, tú vienes a mí con espada, vienes con jabalina, vienes con adiestramiento, vienes con todos tus recursos. Solamente que hay algo que yo conozco, y ese algo es que tú desafiaste y blasfemaste el nombre de Dios, y allí te metiste en un lío, porque Dios ni siquiera me necesita a mí para derrotarte. Él solito puede hacerlo, pero me ha dado la oportunidad a mí de hacerlo y lo voy a ejecutar. Es contra la lógica. Ya Dios me dio oportunidad, entonces ya no te va a dar chance ni de que te agarres de algo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has ofendido y blasfemado. ¿Sabe qué es el pensamiento de Dios?
Dios le enseñó a David a caminar por ese pensamiento. David tenía 7 hermanos y cuando fueron a su casa a escoger al rey que iba a suceder a Saúl, su papá sacó 7 hermanos. Y Samuel estaba desconcertado, le dijo: ninguno de estos sirve para rey. Dios le dijo: no mires a su parecer, porque David tenía unos hermanos más grandotes que él. Ellos eran guerreros en el ejército de Saúl, eran oficiales en el ejército de Saúl. Y Dios le dice a Samuel: no, ninguno de estos es. Y le dice Isaí: el Señor dice que ninguno de estos es. No hay por ahí otro. Sí, dijo, tengo otro, pero ese no, ese se dedica a cuidar las ovejas. Ese es un pastorcito, es el más chiquillo, ese no sabe nada de nada. Ese ya está en el. Por eso les digo que habrá sorpresas en el reino. ¿Sabe qué hacía David en el campo? Hacía sus instrumentos. Y con esos instrumentos probaba encontrar la presencia de Dios para adorarlo y comunicarse con él. Por eso David dice: a Dios lo encontramos en los campos del bosque, en Efrata, allá lo hallamos. En el lugar de la soledad, en el lugar donde no había ninguna persona, David estaba practicando la adoración. Allá es donde él compuso: el Señor es mi pastor. Porque él era pastor y sabía de la necesidad de la protección de Dios, de su ayuda en los momentos de dificultad y de soledad. Él lo entendía y aprendió a tener la mentalidad de Dios, y allí es donde él compuso lo que hasta hoy cantamos: el Señor es mi pastor, no me falta nada. ¿Le faltaban cosas a David? Humanamente hablando, ¿le faltaban cosas? ¿Qué le faltaba? Estatura, pero en cuanto a lo que él podía tener, preparación. ¿Qué educación tenía el pobre de David allá en el campo? Pues no se necesita mucha educación para el oficio, ¿no? Más que lo que le habían enseñado, y con eso. Él no tenía educación. Él no tenía carrera militar. Muchas veces se quedaba a dormir allí en el campo, así es que pues a veces no tenía ni techo. Las ovejas no eran suyas. Pero David decía: el Señor es mi pastor, no falta nada. Nuestro grande problema, hermanos, es la mentalidad que tenemos del mundo, donde nos falta todo. Si el Señor no es nuestro pastor, nos falta todo. Nuestro mundo vive en una grave ausencia, porque tiene la mentalidad de que todo mundo tiene que estarle dando las cosas para que esté bien, o que yo alcance mis metas para estar bien. ¿Cuándo voy a poder decir no falta nada? ¿Cuándo? Ay, no, hermano, es que cuando tenga mi carrera. ¿Cuándo voy a poder decir no falta nada? Cuando me case. ¿Cuándo voy a poder decir no falta nada? Cuando tenga mi casa. ¿Cuándo voy a poder decir no me falta nada? Cuando tenga mucho dinero. Ese no es el camino, y no lo va a hacer nunca, porque el corazón del ser humano siempre estará insatisfecho. Solo Dios puede saciar ese corazón. ¿Y a dónde vamos a ir, hermanos?
Voy a acelerar mi mensaje. ¿A dónde vamos a ir para encontrar un análisis profundo de nuestro corazón? A la presencia del Señor, a su palabra. Esta gente oyó la palabra que los apóstoles estaban dando. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Preguntaron. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos, hermano? No tengo la mentalidad. No tengo los sentimientos de Dios. No sé si ustedes recuerden que en una ocasión vinieron unos padres y trajeron a sus niños delante del Señor. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los apóstoles? El Señor está ocupado. El Señor no tiene tiempo de estar atendiendo chamacos. No molesten al maestro. El maestro tiene cosas importantes que hacer. ¿Y qué dijo el corazón del Señor? ¡Ey! Déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y de los que son como ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los importantes, es de los niños. ¿Aprendieron los discípulos? Espero que sí. No había afinidad en los sentimientos. Y Dios quiere que nosotros vayamos otra vez a la palabra y le digamos: Señor, por favor, enséñame acerca de tus sentimientos, porque los míos son muy humanos, son muy carnales. Y cuando nosotros trabajamos con nuestros sentimientos, nos volvemos resentidos, nos volvemos vengativos, nos volvemos apáticos, porque es nuestro sentimiento. Y necesitamos sentir con el corazón de Dios. Cuando al Señor Jesús no lo dejaron pasar por Samaria, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo ves? Hacemos descender fuego del cielo y ahorita los achicharramos a todos estos. ¿Estaban afines con el sentimiento del Señor? Qué ganas, ¿verdad? ¿A quién se te antojaría achicharrar si tuvieras el poder? Imagínense que el Señor nos diera el poder de achicharrar por lo menos a uno. Y Jesús le da mucha risa y dice: ¿dónde acabaríamos? Todos estaríamos tatemados, porque no faltaría quien nos quiera dar a nosotros también. Y nosotros decimos: yo me he hecho a ese, pero no me doy cuenta que acá atrás otro que me está señalando y dice: yo también voy por usted. Sí, así es. Uno para todos, dice, y todos para uno. ¿Por qué? Porque no estamos afines al sentimiento del Señor. Pero nosotros necesitamos preguntarle: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué he despreciado tu mesa? ¿Por qué he despreciado las cosas tuyas? ¿Por qué he valorado más las cosas del mundo? Porque he vivido enfocado en mí mismo, solamente me importo yo. Y hermanos, si no nos damos cuenta, como decía, hay que preguntar. Y si no quiere preguntarle a su vecino, de veras en humildad delante de Dios, doble sus rodillas y dígale: Señor, háblame a mi corazón. Yo necesito arrepentimiento, yo necesito cambio. Y hay cosas, hay pequeños detalles, hermanos, de la vida que nosotros creemos que no son importantes, hasta que la vida de repente, ¡fum!,
cambia. Y entonces decimos, eso era importante. Sí, eso era importante, pero lo ignoraste en su momento. Cambia tu pensamiento, cambia tus palabras. Ay, Dios mío, qué difícil es que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar. Si cuando hablamos le dijéramos, Señor, ¿te gusta lo que yo acabo de decir de mi hermano? Si pudiéramos hacer, Señor, de veras te gusta, ya terminé de hablar, estuve hablando de mi hermano. Padre, ¿te gusta lo que acabo de decir? Muchas cosas cambiarían. Tenemos que aprender a hablar con el lenguaje de Dios. El lenguaje humano dice, tú nunca vas a cambiar. ¿Le han dicho a ustedes eso? Le han dicho, tú no tienes remedio. ¿A alguien de ustedes le han dicho eso? Oye, es que son excelentes ustedes. A mí sí. No tienes remedio. ¿Y ese es el lenguaje de Dios? No. El lenguaje de Dios es, tú puedes cambiar. Cambia. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú puedes cambiar. Solamente necesitas humillar tu corazón delante de Dios y pedirle a Él que te dé la fuerza, porque tú no la tienes. Y se puede cambiar. Dígame otra cosa que el mundo dice. Ay, no, hermano. ¿Debería ser qué? Andas equivocado en tu sexualidad. Cámbiala. ¿Y qué dice Dios? Eso no se cambia. Si el mundo te dice que tú cambies algo que Dios dice que no lo debes cambiar, no lo debes cambiar. Debes cambiar tú. Dios tiene gracia para tu vida. Y a ellos les dijo, arrepentíos y convertíos. Esto lo tenemos que tener aquí en nuestra mente bien claro. Convertirse quiere decir, yo estoy caminando en esta dirección, y eso hace que todas mis acciones sean de una forma. El día que yo me convierto es que doy vuelta. Esto se llama una conversión, y empiezo a caminar en sentido contrario. Si yo era una persona que me gustaba humillar a los demás, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Ahora tengo que decirle a la otra persona, tú puedes. Si necesitas, yo te ayudo. Tú vales igual que valemos todos. Tú no eres menos que ninguna persona. Dios tiene un propósito para tu vida. Empezar, lea el libro de Proverbios y comience a encontrar el pensamiento de Dios, que es muy contrario al nuestro. Bueno, lea toda la Biblia, pero digo Proverbios porque es muy enfático en nuestra conducta. Conversión, arrepentíos y convertíos. Porque si tú no accionas, si no cambias tu dirección en tu vida, el arrepentimiento y tus sentimientos y tus pensamientos y aún tus palabras quedan sin efecto, quedan sin fruto. Pero cuando tú actúas, entonces hay transformación en tu vida. Y no solamente es eso, sino que la palabra del Señor da promesas. Dice
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el mundo antiguo. ¿Quieres tener tiempos de refrigerio? Los tiempos de refrigerio están basados en el arrepentimiento. Pónganse en pie, por favor. Los tiempos de refrigerio están basados en la conversión. Un arrepentimiento integral de pensamiento, de sentimiento, de palabras y de la forma de caminar. Y dice la palabra, van a venir tiempos de refrigerio. Si en lugar de vivir con un espíritu de queja en nuestros hogares, si en lugar de vivir en un espíritu de acusación, si en lugar de vivir en un espíritu de ingratitud, nos convertimos delante del Señor y comenzamos a generar cambios por la fuerza del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Hay tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Hay tiempos de refrigerio. Y dice que el Señor Jesucristo va a venir. Sabemos que Él está por regresar, pero antes de que Él regrese, escuche, antes de que Él regrese, Él quiere venir a cada uno de nuestros corazones. Él quiere hacer morada en nuestras vidas. Y para eso necesitamos cambios. Y el primer cambio es estar en humildad delante de Él, de todo corazón. No importa quiénes somos, todos lo necesitamos. Yo quiero invitarle a que incline su cabeza delante de Dios y dígale: Señor, por favor, en esta mañana, por tu Espíritu Santo, revélame dónde están los cambios que tú deseas. Necesitamos, Señor, cambios en nuestra relación contigo. Hace falta que nos duela, Dios, los tiempos que faltan de comunión contigo. Nos hace falta que nos duelan, Señor, los tiempos que nos faltan para reflexionar en tu palabra. Hace falta que nos duela, Señor, en lo profundo del corazón, esa ausencia, Señor, de comunión contigo en nuestras casas. Señor, hace falta que nos duela nuestra actitud cuando estamos en la adoración. Hace falta, Señor, que nos duela. Nuestra actitud cuando escuchamos la palabra. Necesitamos tus cambios, Dios. Si queremos deleitarnos en ti, hay una necesidad profunda de la mentalidad tuya, Señor, de tus sentimientos. Queremos que tú cambies todo, Dios, lo que hay en nuestras vidas. Hace falta que nos duela, Señor, el amor por las cosas de este mundo, por las banalidades de este mundo. Hace falta, Señor, que nos dé vergüenza y dolor. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados, las cosas que hacemos y las cosas que dejamos de hacer. Señor, sana nuestra tierra. Estamos terminando, Dios, este año y vamos a empezar otro. No sabemos qué es lo que hay. No sabemos si son los tiempos, Dios, de gloria, donde vamos a mirar, Dios, el cambio
a una nueva dimensión en nuestro mundo. Pero queremos hacerlo, Dios, con tu mente, con tu corazón primeramente, con tus palabras sobre nuestras vidas. Que tú vuelvas a regocijarte, Señor, morando en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, desbordado en nuestras vidas, sea el motivo del regocijo. Que no sean, Señor, las cosas temporales el motivo de nuestro gozo, pero que seas tú, Señor. Te necesitamos, amado. Te necesitamos, Salvador. Cambia mi manera de pensar, tócame, restáurame, lléname de ti, Cristo, transfórmame, cambia mi manera de pensar, tócame, restáurame, lléname de ti, Cristo, transfórmame, cambia mi manera de pensar, tócame, restáurame, lléname de ti. Gracias, amado. Danos fuerza, Señor. Queremos serte agradables, queremos vivir en el deleite tuyo, pero solo, Señor, será cuando tú cambies por tu Espíritu Santo nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Este programa te ha bendecido. Recuerda que tú puedes hacer una aportación voluntaria. Si nace en tu corazón, aquí tienes los medios necesarios para brindarnos tu apoyo, para así juntos seguir bendiciendo a más personas. Recuerda que la unión hace la fuerza, e Iglesia Betel hoy te necesita. Muchas gracias.